Él es Ignacio Velasco, colaborador y artista de larrubia.co. Yo soy Suada Tala, fundadora y directora de larrubia.co. Larrubia.co surge en el 2012 con una obra que se llama Si solo voy a vivir una vez quiero ser rubia. Fue la primera pieza que dirigí, actué y monté y era un solo. Y de ahí pues surge como este proyecto que ahora ya es un colectivo y una plataforma que involucra a varios colaboradores, por eso es larrubia.co. Llevamos varias puestas en escena, talleres, laboratorios, en donde pensamos el cuerpo como un lugar de memoria, capaz de volver consciente lo que escribe, lo que dibuja, pensando que la coreografía es una activación más que un espectáculo, una activación para pensar temas que nos interesen en colectivo, donde el espectador no solamente se sienta a ver una puesta en escena, sino le apostamos a su presencia activa a partir de su propia subjetividad. Entonces nosotros construimos dispositivos o escenarios o espacios para que el espectador se involucre activamente, tomando en cuenta que el espectador que se sienta a ver una puesta en relación más que una puesta en escena de la rubia se sienta y activa su imaginario todo el tiempo y también a veces su propia presencia en el escenario. Llevamos alrededor de, desde el 2012, son 5 años, 6 años, hacemos acciones escénicas, danza performance, que involucran talleres, montajes, y el trabajo que traemos al Pradillo es la cabeza en azul, y la cabeza en azul nosotros la llamamos estaciones escénicas, paisajes coreográficos para ser contemplados, dibujos plásticos, y bueno, todo es una apuesta a la contemplación, al silencio, a la escucha y a desacelerar el ritmo cotidiano por un momento. Digamos que es un acto de resistencia ante la vorágine del afuera, venir a desacelerar el tiempo y poder regresar como a la esencia de la escena, que es el cuerpo, el objeto y el acontecimiento vivo, despojándonos por un momento ya también de la parafernalia teatral, como es el video, la música, no hay nada, o sea, el espacio es los materiales y nosotros los performers que activamos ese material para construir paisajes que están diseñados con el ritmo de la meditación activa, que es como nosotros nos entrenamos. Pues Suad y yo hemos investigado, hemos estado interesados en cosas muy similares, nuestra experiencia personal, profesional. Nos conocemos desde jóvenes, comenzamos a estudiar en la misma escuela y a partir de ahí hemos trabajado y colaborado juntos en muchos proyectos de lenguajes que nos interesan. Pues hoy por hoy, pues digamos que el momento que nos toca vivir, pues nos toca nombrarlo y lo nombro así como artes vivas, ¿no? Pero en realidad, a mí particularmente, y por lo que larrubia.co pues ya tiene un trabajo mucho más amplio, es porque a mí me interesa muchísimo dialogar entre lo poético y lo cotidiano, mientras habito un espacio escénico. Entonces me interesa mucho la práctica artística como una forma de vida y cómo involucrar esos, o sea, me interesa muchísimo vincular la vida y el arte, pero para mí la ecuación es vida, arte igual a poesía. Es una ecuación quizá forzada, quizá rara, pero a mí me interesa inaugurar poéticamente las formas, como diría Gastón Bachelard, y para eso pues el vehículo en el que yo me he encontrado es el cuerpo. O sea, la práctica en la que estamos involucrados nosotros desde este lado es desde la práctica coreográfica y desde la práctica corporal, entendiendo el cuerpo sí como el lugar de memoria, o sea, como el lugar donde realmente habitamos. O sea, el cuerpo es la materia que nos vincula con el mundo y desde ahí le apostamos a todas las construcciones estéticas posibles. Ya sea la relación con el otro o la relación con los materiales, como lo hacemos en la cabeza en azul.
Y hoy por hoy nos interesa mucho a larrubia.co el juego de abstracciones. No, llevamos mucho tiempo pensando en la escena, en las formas concretas, en la escena documental, en decir cosas duras, en hablar de cosas contundentes, en crear un discurso y un lenguaje preciso, y creo yo que ahora nos toca crear en el escenario un espacio de otras formas de relación con el mundo. Y luego insisto mucho en esto porque me parece lo más importante para regresar a las artes escénicas desde una mirada, no sé, un poquito pensando la representación como la pensaría Antonin Artaud, o como la podría citar Jacques Derrida en algún texto de Antonin Artaud. O sea, la representación justo es ir en contra de la mímesis. O sea, representar la vida es irrepresentable, no hay manera de representar la vida, no hay forma. Entonces, ¿qué nos queda? Pues, ¿qué es la realidad? La presencia y el propio cuerpo en el espacio, revoloteando sensorialmente, y hay sensaciones que son inasibles. Entonces, nos interesa construir dispositivos para que esas sensaciones inasibles se apoderen del escenario y cada quien sea capaz de construir un espacio subjetivo, poético y contundente para sí mismo. Entonces, en ese sentido, yo no me hago responsable y nosotros no nos hacemos responsables del discurso, ni de lo que estamos diciendo. Se hace responsable el que mira de lo que siente, de lo que piensa y de lo que vio. Y sobre todo de lo que vio, porque el escenario es un ejercicio de miradas. Entonces, creamos estos espacios escénicos o estos dispositivos para que el espectador se siente y atienda su propia subjetividad, imagine y trabaje y se haga responsable de lo que siente, de lo que piensa y de lo que hace más tarde. Y nosotros, otra vez repito, solo somos el medio. Que eso es muy complicado en esta época porque todos los entrenamientos artísticos de las escuelas que venimos nos invitan a enaltecer el ego del artista, y tenemos presencias en el escenario sumamente invasivas. O sea, véanme, aquí estoy y tengo algo muy importante que decirles. Y aquí no, nadie tiene nada importante que decirnos, no somos capaces de emitir un discurso concreto. Esto es lo que hay y vamos a salir de aquí como reseteando la carga, así le llamo yo. Y creo que eso es lo más importante poética y artísticamente para La Rubia, que tanto nosotros como el espectador lo que nos llevemos es resetear nuestra carga cotidiana. Digamos que es un acto de resistencia para el habitar. Para mí es, por ejemplo, A Cabeza en Azul es la pieza más política que he hecho. Pues buscar una formación de público un poco más personalizada. O sea, sensibilizarlos desde las herramientas artísticas, porque las herramientas artísticas no solo le pertenecen al artista, es una forma de expresión. Entonces, como forma de expresión humana, pues nos interesa compartir el material, y mucho más porque son prácticas corporales, y las prácticas corporales nos ayudan a relacionarnos con nosotros mismos, con los otros y con el mundo de una manera más amable. Y ese es el interés básicamente del colectivo, o sea, de las prácticas corporales y la coreografía, desde cómo la vivimos y cómo nos interesa, es desde ese lugar. O sea, nos interesa entender la coreografía como un movimiento de cuerpos que se están autorregulando constantemente para poder convivir en un espacio-tiempo. Entonces eso lo puede hacer cualquiera, no se necesita ser artista. Nosotros tenemos las herramientas y queremos compartirlas. Los ponemos a hacer cosas desde su lugar, desde la arquitectura que plantea la estructura teatral o las galerías, y desde la esencia de la escena, de las artes vivas, que es, hay alguien, nosotros preparamos algo para que lo vean, para que vean eso, somos el medio, pero no lo hacemos para ser vistos. O sea, no nos interesa justo que nos vean a nosotros, así como nos desarrollamos virtuosamente. Nos interesa que nosotros seamos el vehículo para que ellos contemplen algo que nos interesa que observen y que vivan. Ahí está, hay muchas diferencias ahí. Entonces sí se vuelve un espectador activo, y sí participa, pero desde su propia subjetividad, desde su imaginación y desde su butaca. Y desde ese lado también se convierte en un ejercicio
plástico, digamos, como Total. pictórico, es como esto, ¿no? Como lo que hace el artista plástico y el espectador decide qué es lo que está viendo de esa obra, ¿no? Hay una forma y una estructura de trabajo en nuestro entrenamiento y en nuestra investigación en el laboratorio coreográfico que es muy clara. Y es una frase que tengo así adoptada y la cual me da un camino clarísimo. Es importante resolver lo personal para después desarrollarse en colectivo. Entonces, en base a esa premisa, el entrenamiento la mayoría de las veces dura 4 horas. Las primeras 2 horas son con los ojos cerrados, con técnicas que tienen que ver con las meditaciones activas, con el Feldenkrais, con el yoga, y con un trabajo personal muy riguroso y muy exigente, porque es muy difícil permanecer en un buen tiempo con este trabajo, y después, una vez que se resetea la carga, que ya se resolvió interiormente, que ya se reseteó, que ya dijiste vengo así, me duele esto, que ya lo empezaste a trabajar, ahora sí abro los ojos y me dispongo a la creación escénica y colectivo. Y a partir de esa premisa de entrenamiento hemos construido las piezas escénicas. Así empezó Si solo voy a vivir una vez quiero ser rubia, así empezó la danza performance Solo por Solo para, que es un taller montaje para actores y no para bailarines, artistas escénicos y no bailarines, donde hacemos una semana de entrenamiento y después presentamos una pieza. Así empezó Azul y así empieza el próximo montaje que estrenamos en el 2020. Siempre empezamos con un entrenamiento y después sale la pieza. O sea, empieza una figura, una inquietud estética, y después de la inquietud estética, en vez de irme al montar la pieza, me voy a diseñar un entrenamiento y me concentro en el entrenamiento. ¿Qué cuerpo hay que preparar para la escena? Entonces nos preocupamos más por el cuerpo que se prepara para la escena que en la escena misma. Entonces digamos que el entrenamiento siempre dialoga entre lo personal y lo colectivo. Pueden existir variantes de acuerdo a lo que dice Suad, la inquietud estética o las aspiraciones estéticas. En el caso de La Cabeza en Azul fue entender e investigar también el material con el que íbamos a trabajar. Entonces, son los cuerpos y esta simbiosis entre cuerpo y material, y cómo construye, digamos que el ejecutante o el performer de acuerdo a la necesidad del material y no al revés. Entonces, nos costó trabajo entender eso, porque en un principio, por la cuestión de que estamos acostumbrados también por educación a manipular lo que sucede en escena, y nos dimos cuenta que no somos artífices de lo que iba a ocurrir ahí, sino que al contrario, nosotros teníamos que entrar a la naturaleza del material para poder llegar a construir algo. Y fue así que un rato estuvimos trabajando con este material, que tiene unas cualidades muy específicas y que construye paisajes específicos por la forma en la que está constituida, ¿no? Entonces eso fue en específico de este trabajo, pero ya vendrá otro trabajo en el 2020 que tiene otro tipo de inquietud o aspiración estética. Estoy enamorada de nuevo de Antonin Artaud. Me encanta, varios de sus libros. El ombligo de los limbos y el pesanervios, el teatro de la crueldad, su viaje en el país de los tarahumaras, que es bellísimo, sus ensayos. Me gusta mucho Gastón Bachelard, y Gastón Bachelard fue un gran acompañante en La Cabeza en Azul. Soy bastante fan de David Le Breton, que es un gran filósofo que trabaja los estudios del cuerpo de una manera muy profunda y muy interesante. Richard Sennett, que es un filósofo que también leo y agradezco muchísimo. Digamos que ahorita como que mis vehículos son esos 4. Hay una coreógrafa de Berlín que se llama Isabel Schad, que la estoy descubriendo ahorita, que me parece bellísimo su trabajo. María Larribot en algún tiempo fue una gran referente para mí, para el trabajo coreográfico. Tamara Cubas, con la que tuve la oportunidad de trabajar. El método Feldenkrais es algo así que para mí ha sido un gran descubrimiento en este momento de mi vida, como herramienta técnica, y las meditaciones, o sea, el acercamiento hasta el budismo tibetano, te podría decir que, ¿no? O sea, me encanta.
Y las meditaciones budistas, por Dios, o sea, y su filosofía también la he leído mucho, o sea, como que entre por ahí anda la cosa. Pues yo lo entiendo desde una perspectiva cultural, es decir, las ideas y los referentes estéticos que han convertido el arte en una cosa que está en un mundo muy lejano y apartado de lo mortal, y que lo hace cada vez más alejado de la realidad. Creo que eso es lo que le ha dado esa carga de responsabilidad y que hace que nos alejemos de la esencia, ¿no? O sea, hablar de la vida, representar de la vida es una responsabilidad enorme que quién sabe si lo alcanzamos a cubrir, ¿no? Sí hay que apostar más por esto, por lo espiritual tal vez, por lo subjetivo, desde otra perspectiva, y no tomando esos referentes para poder llegar a eso, ¿no? A esos ideales, desde un plano más humilde tal vez. Sí. Y que es inevitable estar dentro, o sea, estar inmerso en la industria de lo bello, diría Benjamin. Y hay exigencias. Somos parte del mercado artístico y ese es nuestro espacio de divulgación, o sea, no hay de otra. No hay de otra. Y la frustración puede ser muy grande cuando sientes que no estás en el lugar o que no eres reconocido. Es muy grande, sí. Y es muy fuerte, pero en realidad, si me apuras, pues sí. O sea, el poder del arte justo radica en que es inútil, y mientras más inútil es mejor. O sea, no vamos a cambiar el mundo con el arte. Esa responsabilidad se le corresponde a otras disciplinas y a otras herramientas y a otros sistemas, no al arte. Hay una frase que me gusta mucho que tomé del libro de Escenarios Liminales de Ileana Diegues, que describe muy bien lo que a mí me interesa, que para ella el arte es una manera de organizar el mundo de otra manera, aunque sea de manera efímera. Y eso es a mí lo que me interesa, cómo organizamos los mundos de manera efímera. Es, digamos, es una imagen y una frase muy ambigua y muy amplia, pero para mí esa es la función del arte, como un espacio para practicar libremente otras maneras de ser y de estar en el mundo, y luego regresar a lo otro, pero digamos que es un vehículo que nos acompaña al estar cotidiano, por eso insisto, ¿no? Es dignidad humana, dice Gastón Bachelard. O sea, la poética y el arte es un alma inaugurando una forma, es dignidad humana, para mí es eso.